week we are going to work in your task number 2 and it's a pleasure work with you again. Hola chicos, esta semana vamos a trabajar en su tarea número 2 y es un placer trabajar con ustedes de nuevo. Vamos a tener nuestro tema tag questions o question tag, que es lo mismo. Está en la página 43 de su libro. Vamos a iniciar. Vemos aquí estas frases que están, por ejemplo, are you, was she, do you, did she y todas las demás, que son las terminaciones que vamos a trabajar con las tag questions. Vamos a ver para qué utilizamos una tag question. We use question tags at the end of statements to ask for confirmation. Usamos una question tag o tag question al final de una oración para confirmar algo. So they mean something like alright or do you agree. Esto más o menos significa como es cierto, verdad o de acuerdo. Vamos a ver más adelante los significados en español. Structure. A positive statement plus a negative question tag. La estructura. Si usted escribe primero una positiva, lo que sigue es una negativa. Por ejemplo, you are a technician, aren't you? Vemos esta parte de aquí es positivo y esta parte de aquí es negativo. Y esta de aquí de la coma hacia acá es la question tag. A negative statement plus a positive question tag. Lo contrario. Si voy a utilizar primero una negativa, entonces mi question tag tendría que ser positive. Por ejemplo, you are not a technician, are you? Aquí tengo la parte negativa y por lo tanto la otra parte de question tag es positiva. Vamos a ver más sobre este tema. Tag question, preguntas colectivas. Esto es lo que significa en español. ¿Verdad? ¿Cierto? ¿O no? ¿O sí? ¿No es así? ¿De acuerdo? Esta es la partecita que usted le escribe al final. También lo utilizamos en español. Por ejemplo, cuando le pregunto a un compañero, ¿hiciste tu tarea? ¿Verdad? Entonces lo utilizo también en español. Vamos a ver aquí otros ejemplos de question tag. Positive statement, recordando, siempre va a utilizar una coma para dividir. Negative question tag. You are late, comma, aren't you? Si aquí estoy utilizando are, esta parte pasa a ser negativo aquí. Same subject, el mismo sujeto, you, el mismo sujeto aquí. Y como es una pregunta, entonces tengo que escribir el signo de pregunta. Vemos este otro ejemplo. You study English, comma, don't you? Recordemos que si esto es en presente simple, aquí le coloqué este diagrama. Presente simple, recuerde que con I, we, you, they utilizo do, más not en negativo. Y si es pregunta, entonces utilizo do. He, she, it, como son terceras personas, utilizo does. Negativo más not, ¿verdad? Doesn't. Este es el presente simple. Entonces aquí tengo este ejemplo. You study English, don't you? Estoy utilizando you, por lo tanto el auxiliar es do. Y negativo, don't. Same subject, el mismo sujeto aquí y el mismo sujeto aquí. Entonces, esta es una question tag. Esta parte que usted escribe adicional es la question tag. Si escribe positivo en esta parte, corresponde negativo en esta otra. Vamos a ver estos otros ejemplos. Negative question tags. Cómo pasarlo a forma negativa. Aquí tenemos esta parte de aquí, que todo esto de aquí es positivo y todo lo de aquí es negativo. Si usted va a utilizar este auxiliar, por ejemplo, you are a student, aren't you? Y aquí tengo en español, eres un estudiante, ¿cierto?
Si utilizo are, aquí tiene que ser el mismo, are más not, aren't. Siguiente ejemplo. He studies Spanish, doesn't he? Él estudia español, ¿o no? Esta parte, o esta oración, como es en presente simple, entonces el auxiliar es does, porque es tercera persona. Recuerde que he es tercera persona. Siguiente ejemplo. We must be patient. Mustn't we? Nosotros debemos ser pacientes, ¿verdad? Must, lo utilizo aquí, por lo tanto aquí tiene que ser el mismo. Must más negativo, mustn't. Luego, solo lo que tengo aquí, esto mismo lo voy a pasar aquí, solo que en forma negativa. Veamos estos. Tengo aquí negativo y entonces aquí pasa a ser positivo. El ejemplo, they can't fly, negativo. Can, they, ellos no pueden volar, o sí. Este can't, que es negativo, entonces aquí en la question tag pasa a ser positivo, el mismo can y el mismo sujeto. Otro ejemplo, Peter isn't singing, is he? Peter no está cantando, ¿verdad? Negativo, estoy utilizando is, por lo tanto aquí pasa a ser positivo, is. El último ejemplo, he didn't go alone, did he? Él no fue solo, ¿o sí? Este did que está aquí, ¿verdad? Lo mismo voy a colocar aquí en positivo, no le agrego not. Aquí es didn't y aquí solo va a ser did. Mismo sujeto y mismo sujeto. Esta es una question tag. Esta parte que usted le va a agregar aquí, coma, y luego le agrega la otra pregunta. Y recuerde cuál es la pronunciación de cada verbo auxiliar que tenemos aquí y también cuál es la traducción de estas partecitas que están aquí. Tienen la misma traducción, no importa cuál va a utilizar. Aquí tenemos esto que está aquí, esta es la traducción, no importa cuál va a utilizar, es lo mismo. Vamos a ver en su hoja de trabajo qué es lo que tiene que realizar. Les dejo mi correo para que usted me pueda escribir si tiene alguna duda. Tag questions. Exercise 1. Directions. Copy in your notebook. Por favor, esto usted lo va a copiar en su cuaderno. Lo que tenemos en las diapositivas, usted lo va a copiar en su cuaderno. Exercise 2. Directions. Write the correct question tag. Escribe la question tag correcta. Entonces, Peter is a good artist. Peter es un buen artista. ¿Cuál sería la question tag aquí? Vemos que is, aquí está en positivo, entonces por lo tanto aquí pasa a ser negativo. Isn't. Peter está hablando de él, entonces isn't he. Isn't he. Peter es un buen artista, ¿cierto? Esta es la partecita que voy a colocar aquí. ¿De quién estoy hablando? Por ejemplo, Mary y Peter, estoy hablando de ellos. Entonces aquí pasa a ser they. Are está en positivo, aquí pasa a ser negativo. Aren't they, ¿verdad? Entonces completo aquí estas question tags. Exercise 3, directions. Choose 5 question tags and translate into Spanish. De estos 15 que usted va a completar aquí, usted elige 5 y las va a traducir al español. Por favor, puede trabajar en su cuaderno. Si no le es posible imprimir esta hoja, si no, lo trabaja en su cuaderno. Cualquier duda, usted me escribe al correo y estoy para servirles.